Hola, buenas noches. Otra vez aquí andamos, mi Cuti. Les saludo, buenas noches. Hoy tenemos grandes temas, pero para dar paso tenemos a nuestra gran invitada, Leticia Real Vázquez. Adelante, Leti, estás en tu casa. Muy buenas noches. Bienvenida nuevamente. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Estamos en la puerta secreta, la relatoría. Muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos están viendo. Sí. Sabemos que tienes un volumen lo suficientemente fuerte, pues esa es la razón por la cual no te convido del micrófono. Sí, claro. Esa es la razón. Bueno, hoy tenemos un gran tema, Leti. Mira, vamos a empezar. ¿Qué te parece si improvisamos un poco? Tengo un tema pendiente. Sí, claro. Pero ¿qué te parece si tratamos de contarnos historias que la gente quisiera escuchar? Historias que te dieron miedo, historias que te vas acordando. Y sobre la línea, el tema de hoy sería la tecnología. ¿Qué tiene que ver la tecnología con los temas de terror, de misterio? Yo tengo algunas que no he contado que sería interesante. Ahorita lo recordé porque estaba poniendo la bocina como me apoyo del micrófono y hace un pequeño ruido, una especie de un ligero ruido, y voy a comenzar esta historia. Esta historia, cuando yo antes de venirme para Oaxaca, como las personas lo saben, me gusta mucho la música. En ese tiempo yo me compré una guitarra eléctrica. Era el paquete donde venía la guitarra eléctrica con un amplificador, cables y todo para que comenzaras a tocar. Me acuerdo que mis primeras lecciones de guitarra, yo empezaba a practicar bastante con el amplificador a solas. Era un pequeño amplificador, era uno Fender, me acuerdo de la marca, pero era muy básico. Y curiosamente me sucedió que antes de comenzar a conectar la guitarra, prendí el amplificador, estaba yo regulando el volumen, todos los tonos, y sucedió algo curioso. La bocina no tenía mucho volumen, pero empecé a escuchar como una interferencia, como unas pequeñas voces que se oían algo lejos y que regresaban, como si se estuviera sintonizando una estación de radio, pero sin comerciales. Lo curioso de este fenómeno es que era un idioma que yo no conozco, que no es muy común, o sea, no era francés, no era alemán, no era inglés, y me puso a pensar muchas cosas. Me generó temor al inicio porque dije, ¿qué está pasando? Porque cuando todos nuestros amigos músicos podrán desmentirme en todo caso, sabemos que las guitarras eléctricas tienen unos micrófonos que se le llaman pastillas, que es una barrita que tiene donde van las cuerdas. Hay guitarras que tienen más de una pastilla. Ese creo que tenía 3 pastillas, si mal no recuerdo. Y esos son unos pequeños micrófonos. Pero para que se pueda hablar en esos micrófonos, por eso suena la guitarra, porque rasgueas y se interpreta ese sonido y se convierte lo manda la señal al amplificador y lo interpretas como un sonido eléctrico de la cuerda. Curiosamente, si tú te acercas a esa pastilla y hablas, no registra tu sonido. La voz no la registra, tal como estos micrófonos. Entonces me puse a pensar qué fue lo que sucedió. Fue algo muy curioso que tiene que ver con tecnología. Empecé a investigar y esta historia ya se la conté a mi hija Luna. Y ella me contó que su novio le dijo que era algo muy normal, que es un fenómeno que a él también le ha pasado, porque él también, bueno, él es guitarrista y siempre utiliza guitarra eléctrica. Y recuerdo que me mencionó que era algo muy común, que a él también le pasó. Es una especie de transferencia. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que sí, es como una especie de receptor, pero al no saber, lo primero que piensas es que es algo paranormal, es algo extraño. Y lo que sí nunca entendí es de dónde logró recibir esa transmisión, pero fue muy, muy curioso. ¿Habías escuchado algo sobre eso para iniciar el programa? No había escuchado algo así, pero es muy importante que te sucedió a ti y le sucedió a otra persona en Sí, Monterrey. corroboramos. Sí,
Y estoy seguro que la mayoría de las personas que nos ven, que tienen una guitarra, les ha pasado algo así. Estaría interesantísimo que nos Que nos comenten platicaran, ¿no? para ampliar más el tema, ¿no? Sí, muy, muy importante. Y alguna historia que te recuerde, no necesariamente con la tecnología, pero algo relacionado, una historia que te recuerde en la infancia. Regreso a mi servicio social que hice en la población de Miahuatlán de Porfirio Díaz, cuando yo tenía 15 años. Llegué a esta comunidad, fue muy bonito para mí llegar a esta comunidad donde en ese tiempo no había luz eléctrica en la comunidad. Okay. Sí, tiene que ver con tecnología. Bueno, con exacto, no había luz eléctrica en la comunidad y la gente tenía sus pasatiempos muy bonitos, muchos tocaban la guitarra. La guitarra, acústica, exacto, inventaban sus propias canciones. A mí me hicieron un corrido en la comunidad. Mira. Y bueno, habrá que investigar cuál es y dónde está. Okay. Don Marcelino, que en paz descanse, a ese domicilio llegué de la familia del señor Marcelino. Y recuerdo que yo llegué con una grabadorita a la comunidad y en la noche la encendía y se veía todo el llano oscuro y el foquito de la grabadorita y yo escuchando y me daba un poco de nostalgia en la noche. Recuerdo una canción que decía: desde el cerro de las sillas, diviso el panorama cuando empieza a anochecer. Y luego decía X, tu radio, algo así, me acuerdo, y escuchaba en las noches. ¿Pero tú cómo lo escuchabas? ¿Tenías, o sea, me refiero, tenías tu grabadora? Pero con pilas. Con pilas. Con pilas, sí, con pilas. Y de las grandes de la de esas pilas grandotas. Y estaba escuchando en las noches y luego me acuerdo que pues había un programa, no recuerdo el nombre, pero luego contaban historias de terror. Y estar en un rancho, tú solita a los 15 años, lejos de tu familia, todo oscuro, y estar escuchando, y te viene el sentimiento también bonito, ¿no?, de esa época, y que en ese tiempo eran las grabadoras, ahí no había luz, eran las pilas, y la tecnología me ayudó a sobrellevar, y no sobrellevar la soledad, porque la gente del lugar, de esta comunidad de La Pila, me apreciaba mucho, pero yo tenía 15 años, estaba lejos de mi familia, y una grabadora me ayudó a hacerme la vida más feliz. Tecnología. Mira, ves cómo hubo conexión. Y escuchaba historias de misterio en el lugar con mi grabadorita. Cuéntame, ¿desde cuándo te nace esto del gusto por el misterio, por el terror, por la lectura de temas similares? Pues desde esa época, creo, desde que tenía 15 años, precisamente a esta comunidad, yo fui a hacer un servicio social por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Sí. En esta comunidad convivía yo con las personas del lugar. La gente le gustaba mucho estos temas de misterio, de terror, las canciones que tienen el misterio. Me acuerdo que don Marcelino cantaba mucho una canción que se llamaba La Delgadina. La Delgadina se llamaba la canción. ¡Wow! Gran canción. Sí. Y tiene una connotación muy especial. Esa canción no todo el mundo la conoce ni sabe de lo que trata. Pero adelante, continúa. Y aparte de todo contábamos historias de terror. Yo convivía con todos los niños y con los papás de los niños, y recuerdo que uno de los señores de la comunidad, que se hizo mi compadre, porque llevé al templo a un ahijado que era mi alumno, y el señor salía, él utilizaba la medicina tradicional para curar a las personas. Y viajaba a otros ranchos, aunque fuera de noche, a la hora que sea, distancias muy largas. Y me platicó que una vez lo llamaron para ir a sobar a una persona, y me dice: maestra, ¿qué cree que me pasó? Dice, venía yo de regreso y vi muchos huesos, dice, no sé si era de un cadáver humano, pero en el camino, dice, y yo venía, y dice, pues son huesos, y los pisé. Y escuché que el hueso dijo, ¡ay! Dice, entonces me llamó la atención, dije... Sí, suena un poco cómico, un poco pero... porque nos dio risa, pero era una historia un poco cómica, pero me acuerdo que dio pie para interesarse por interesarse.
Y luego recuerdo que todo el año en esta comunidad que se llama La Pila, es camino a Roatina, las personas hacían todo el año sus mascaritas estas para el pan de muerto, las calaveritas que le llaman, las caritas. Entonces como que estaban muy relacionados con este tema de la muerte. Para ellos llegaba noviembre y vendían todas sus caritas para el pan. Ah, de ahí vienen entonces. Sí, de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Sí, de ahí vienen las caritas para el pan de muerto. Mira, y interesante. Las pintan con pintura vegetal. Pero me acuerdo que de ahí, porque las señoras y los señores de la comunidad me platicaban varias historias de misterio, podría decirse. Sí. Y les gustaba mucho ese tipo de canciones. Cantaban esta de la Martina. Delgadina. La Delgadina, perdón. También cantaban la Martina, no me acordé. Cantaban la Delgadina, cantaban una de Rosita Alvírez, me acuerdo que fue a un baile y despareció a un caballero. Como muy norteñas. Muy norteñas y que tenían así como una historia. Sí, una moraleja. Una moraleja. Y de ahí me empezó a llamar muchísimo la atención a las historias de misterio, de terror, podría decirse. Y a mis alumnos, claro, no les llegaba yo a asustarlo, pero me acuerdo que yo me ponía a escribir, a inventar mis historias de misterio para que ellos no faltaran a clases. Sí. Y ya cuando media hora antes de salir de clases les empezaba ya a contar la historia de misterio y me quedaba en suspenso. Ajá. Y les decía, mañana les sigo platicando. Y no faltaban al otro día clases. Era un método para mí para que no faltaran. Todo el año fueron a la escuela los niños, porque iban intrigados de qué iba a pasar, qué pasaría, ¿no? Entonces tienes ya décadas, desde los 15 años. 15 años. 15 años en la comunidad. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Mi mamá también era una persona que no es de San Bartolo Coyotepec, no era de San Bartolo, pero llegó al pueblo y se integró a trabajar el barro negro. Entonces ella fabricaba mucho los collares de barro negro. Y recuerdo que tenía un hornito y en el pueblo para hornear las piezas se requiere hacerlo en la oscuridad. Entonces ella para que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la oscuridad? Porque se tiene la tradición de que dicen que por las noches pueden ellos ver, las brujas le llaman a una flama que sale del horno. Las brujas son como flamazos, como lenguas de fuego. Ajá, cuando ya tapas el horno, si hay una fuga de oxígeno, salen la llama. Y de día no se ve y salen como manchados los trastes, o sea, no salen totalmente negros, se requiere de la oscuridad. Sí. Y recuerdo que ella pues estaba tapando su horno, cerrándolo totalmente a las 11, 12, 1 de la mañana, y para que la acompañáramos nos contaba igual muchas historias de misterio, y ahí estábamos alrededor del horno con ella escuchando las historias. Entonces yo creo que desde niña. Bueno, qué padre que recuerdes otra que me quieras contar, o igual y te cuento una para ti. Cuéntame. Mira, ahorita tocando el tema, wow, es que me voy a la infancia otra vez. Sí. Y ahorita, por ejemplo, tengo un cráneo que está en conmemoración a la lotería. Y la hice, mucha gente a veces dice que le agrada mucho ese cráneo porque es muy colorido. Pero yo lo empecé a diseñar porque me recordó una historia de terror. Mientras me platicas, me voy a traer para que lo podamos Sí, claro. Sostenme, por favor. Sí, Vamos para una pequeña pausa. Aquí está. Que tiene te voy a contar una historia un poquito, uno va a decir, pero ¿qué tiene que ver el terror con la lotería? Me inspiré, por ejemplo, en ese relato que escuché. Normalmente aquí pongo figuras relacionadas a lo clásico. Una de la figura principal de esta inspiración, el diablito, ¿no? Relacionado a las cosas del mal, a la muerte. Aquí está la muerte. Por aquí tenemos al negrito, aquí está el negrito. Esa historia me inspiró al negrito. Dicen que es malo, se dice que es malo jugar en lotería en la noche. Y yo quería saber, ¿pero por qué?
se dice que cuando tú juegas, como es un juego relacionado al vicio, al apostar, mucha gente lo hace como ludópatas, como que pierden dinero, o sea, mucha gente que apuesta en diferentes lugares, por ejemplo, ahí en el norte se usa mucho que hay muchos lugares donde juegan a la lotería, pero apuestan grandes cantidades. Como que es una tradición muy que lo viví allá. Y curiosamente mucha gente prohíbe jugar en la noche por esa creencia de que se aparecen los personajes de la lotería por, ¿cómo llamarlo? Una pesadilla colectiva. Algunas personas han dicho que ven a un diablo, otros que han visto al negrito, pero que son como el egregor que genera esa Sí. pasión y la maldad se manifiesta con las cosas que te apasionan y que supuestamente se asoman y está el negrito con su sombrerito así tal y como está ahí y te observa, no dice nada, es como si reencarnara un personaje de ficticio. Y yo cuando escuché esa historia dije que suena a broma, pero la historia me agradó y por eso hice esta colección de esta calavera para que se pueda representar esa historia de terror. Porque qué curioso, imagínate que vieras una mano o que vieras a la muerte. Y dentro de la lotería mexicana, pues hay elementos fantásticos. Está el Catrín, están íconos, leyendas, o sea, una mano porque tendría que ser una mano, y el negrito y todo, el borracho, el valiente, todas las figuras clásicas, que es como una lucha, ¿quién los eligió? Una lucha entre el bien y el mal. Está muy interesante. Entonces ahorita recordé ese tipo de historias, quería compartirlas, porque también a todos cuando alguien te dice el diablito, siempre recuerdas el diablito de la lotería, Sí. con su patita de chivo o de cabra Sí. y su patita de gallo. Cuando alguien le pregunta cómo es el diablo, siempre lo pintan rojo con su barba y sus cuernitos y sus patitas y su colita y su trinche. Y qué curioso, ¿no?